Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema importante que sería la ecuación de onda. Esta ecuación de onda pues es una ecuación diferencial parcial que describe la altura U en función de x y t de cada punto de coordenadas de x a lo largo de una cuerda vibrante de longitud L en el instante t. Debido a esto pues se va a estar en el caso unidimensional de la ecuación de onda y pertenece a la clase de problemas con valores en la frontera que son homogéneos, y pues tiene la forma siguiente. La ecuación de onda sería a la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de t al cuadrado igual a c al cuadrado por la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de x al cuadrado. El cuadrado nos representa una constante, esto va a ser dependiente de la densidad lineal y la tensión de cuerda, siempre va a ser positivo. Ahora, se debe asumir que esta cuerda pues debe ser perfectamente flexible, homogénea, es decir que la masa por unidad de longitud debe ser constante y el desplazamiento U, que ya se mencionó, debe ser pequeño con respecto a la longitud de la cuerda. También la tensión de cuerda es constante y esta tensión también debe ser grande comparada con la fuerza de gravedad. Y en esta cuerda tampoco no deben actuar otras fuerzas sobre la cuerda, ¿no? Ahora, las herramientas para su solución de la ecuación de onda pues debe depender íntimamente con las condiciones de valores de frontera. En este caso, x que va de 0 a x que va de que va L, o sea que toma la longitud, que toma el valor del tamaño de la longitud de la cuerda, y para tiempo igual a 0, ¿no? Perdón, mayor positivo. Las condiciones de frontera pues o de contorno básicamente se va a tomar indicando que los extremos de la cuerda permanecen fijos en todo instante. Entonces cuando x vale 0, esta expresión nos va a valer 0, y cuando x toma el valor de n, esta expresión nos va a valer 0 también. Ahora, a diferencia de la ecuación de calor, se tiene dos condiciones, ¿no? Para los valores de x que va de 0 hasta L y para el tiempo positivo. Tenemos para el instante t igual a 0, donde u de x para el tiempo 0 igual sería f de x, y la derivada parcial de esta misma función del tiempo pues nos daría g de x, donde f y g de x nos indican la forma inicial y la velocidad inicial de cada punto de la cuerda, que ya se mencionó para el instante t igual a 0. Para poder calcular la solución de onda, pues la solución de una ecuación de onda pues va a seguir una serie de pasos. El paso número 1 sería pues suponer la solución por un método de separación de variables. Si bien es cierto, u de x o en función de x y el tiempo pues va a estar representado, va a ser igual al producto de dos funciones, uno con respecto a x y otro con respecto a tiempo. Ya con los valores de las condiciones de frontera que pudimos ver al inicio, esto pues se va a reemplazar en esta ecuación y se va a obtener que f sub 0 va a ser 0 y f sub l va a ser 0. El paso número 2 sería encontrar la derivada de interés. Esto a partir de la ecuación de onda, ¿no? Tenemos u con la segunda derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de t al cuadrado, y el otro con respecto a x al cuadrado. Entonces esta ecuación se tendría que derivar con respecto a x. Entonces acá la que se va a derivar sería f de x y esta mantendría constante, porque no está afectado por x. De igual manera, cuando se deriva en función al tiempo, pues esta f de x mantiene constante y la que se va a derivar es el g de t. Ahora el tercer paso sería sustituir la derivada en la ecuación original, es decir, en la ecuación de onda, ya por el paso 2 que se ha obtenido, y obtendríamos esta igualdad. El paso número 4 sería pues asignar una constante de separación, para lo cual vamos a separar
con variables semejantes, es decir, la segunda derivada de f de x con respecto a f de x y acá con respecto al tiempo. Ahora, para lambda igual a 0 y mayor a 0, pues no hay respuestas, para lo cual para lambda igual a menor a 0 es negativo. Si va a dar respuestas, para lo cual se va a dar un valor que sería menos p al cuadrado. Y en esta expresión vamos a igualarlo y a partir de esto vamos a poder obtener los problemas auxiliares. La primera sería en función de x, esto pasaría a multiplicar y pasa al primer miembro y sería así. Y el segundo problema auxiliar sería con respecto al tiempo, de igual manera, y vamos a poner esta expresión. El quinto paso, pues vamos a proceder a resolver el problema auxiliar número 1, para lo cual ya las condiciones de f sub 0 y f sub l que son igual a 0, con estas condiciones más con la resolución de una ecuación diferencial ordinaria siguiendo los pasos, pues se va a llegar a una solución que sería una autofunción, en este caso f de n, ¿no?, en función de x, que sería igual a la constante b sub n por seno por n por pi sobre l por x cuando n es positivo, es decir, que n puede tomar 1, o sea, puede ser mayor o igual que 1 hasta el más infinito. Ahora, el paso número 6, pues sería, resolveríamos el problema auxiliar número 2. De igual manera, esto estaría en función del tiempo, también es una ecuación diferencial ordinaria homogénea de segundo orden, y resolviendo pues esta ecuación ordinaria homogénea se va a llegar a esta solución. Esto sería g en función de g sub n en función del tiempo por una constante q sub n multiplicado por coseno de n por pi por c sobre l por tiempo más r sub n por seno por n por pi por c sobre l por t, y esto pues n mayor o igual a 1. El paso número 7 sería pues solución general de la ecuación inicial que hemos visto, q en función de x y t, que sería el producto de estas dos funciones, ¿no? Se va a reemplazar y vamos allá del f sub n, también el g sub n. Estos dos se van a multiplicar y se va a obtener entonces esta solución. Bien, y acá pues el b sub n, a la hora de multiplicar estas dos constantes, el producto de dos constantes nos va a dar otra constante que lo llamaremos a sub n. Ahora, de igual manera, al multiplicar b sub n por r sub n, vamos a tener otra constante que lo llamaremos d sub n. Ahora, por el principio de superposición, pues se va a llegar a esta solución que sería de n igual a 1 hasta más infinito sumatorio. Bueno, acá ya se ha reemplazado sub n por el coseno más d sub n por seno, y todo esto multiplicado por seno de n por pi sobre l por x. El paso número 8 sería pues ya con la condición inicial que nos dio, que sería en el instante t igual a 0 nos da igual a f de x. Esto es la ecuación, la solución general obtenida, y acá se va a reemplazar cuando t vale 0. A la hora de reemplazar cuando t vale 0, pues obtenemos que toda esta expresión va a ser 1, entonces nos quedaría a, y esta expresión nos quedaría 0, acá nos quedaría a multiplicado por el seno. Esto tiene la forma de la serie de Fourier, una función impar de seno. Para poder resolver en este caso a sub n se va a hacer uso, entonces a sub n se calcularía igual a 2 entre l por la integral de 0 hasta l de f de x por seno de n por pi sobre l por x por la diferencial de x. Ahora, el paso número 9 sería pues la condición inicial 2. Esto sería la derivada de esta función con respecto al tiempo y nos da g de x, para lo cual tenemos acá la ecuación, la solución general, y esta la vamos a derivar en función del tiempo para poder hacer uso de esta condición. Derivando pues en función del tiempo, como vemos acá, nos va a quedar toda esta expresión, y
y se va a poder reemplazar cuando t vale 0. Reemplazando, vemos que esta expresión no está afectada por el tiempo, por lo tanto se va a quedar esta misma expresión, se observa. Ahora, la que sí va a estar afectado es esta, ¿no? Acá sería reemplazando t0, coseno de 0, 1, y esto vale 0. Entonces t sub n no nos quedaría. Entonces, pues nos va a quedar esta expresión. Esto tiene la forma de una serie de Fourier, función impar. De la misma manera, para hallar el d sub n por multiplicado por n por pi por c sobre l, y vamos a hallar, ¿no? Y sería 2 entre l por la derivada, por la integral de 0 hasta l p de x coseno de n por pi por l por l. El paso número 10, el último, sería pues la ecuación y la solución general. Una vez hallado el a sub n y d sub n, como ya se puede ver, se puede reemplazar y esta sería la solución. Eso sería todo. Y pues ahora, siguiendo estos pasos, se va a proceder a resolver unos ejemplos. En esta parte desarrollaremos un ejercicio sobre una ecuación diferencial parcial de onda. Para la siguiente ecuación se tiene un dominio para x de 0 a 4. Si hablamos de una cuerda, esto quiere decir que la cuerda mide 4 para un valor de t mayor a 0. En las condiciones de frontera, cuando x toma 0 y x toma 4 igual a 0, esto quiere decir que la cuerda debe estar siempre fija en sus extremos, y para t mayor o igual a 0. Tomamos las condiciones iniciales de posición. La primera es igual a 2 seno de pi por x, y en la segunda tenemos a la velocidad en un tiempo 0 igual a 0 para un valor de x mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Procedemos a resolver el ejercicio por el método del producto, o también llamado método de separación de variables, o también el método de Fourier. Aquí tenemos a y en función de x y t, y va a ser igual a un producto de m en función de x por n en función de t. Después procedemos a determinar la segunda derivada parcial de y respecto a t y la segunda derivada parcial de y respecto de x. En esta parte tenemos que la segunda derivada parcial de y respecto de x va a ser igual a... En esta parte solo derivamos lo que es m de x, ya que solo es respecto de x, y nos daría segunda derivada de m respecto de x por n en función de t. Y hacemos lo mismo con la segunda derivada parcial de y respecto a t, y acá solo derivamos a m y nos daría m en función de x por la segunda derivada de n respecto de t. Y el segundo paso sería reemplazar en la ecuación inicial, y nos quedaría que m de x por segunda derivada de n de t es igual a 9 veces segunda derivada de m respecto de x por n respecto de t. Después esta ecuación lo dividimos entre m de x por la segunda derivada de n de t. Cuando dividimos entre esa expresión nos quedaría en un lado la segunda derivada de t de n respecto de t sobre 9n respecto de t es igual a la segunda derivada de m respecto de x sobre m respecto de x, y esto lo igualamos a lambda, una constante de proporcionalidad.
El tercer paso sería separar y construir la ecuación diferencial. Separamos a un lado lo que es n respecto de t y al otro n respecto de x. Y lo igualamos a lambda, una constante. Después lo igualamos a 0 y tendríamos las ecuaciones de segunda derivada de n respecto de t menos 9 lambda por n respecto de t es igual a 0, y la segunda ecuación nos quedaría segunda derivada de n respecto de t menos lambda por m respecto de x es igual a 0. 4. Procedemos a resolver las ecuaciones diferenciales considerando a lambda menor a 0. En este paso deberíamos evaluar a lambda en el caso que sea positivo, en el caso que sea igual a 0 y en el caso, como estamos viendo acá, el lambda menor a 0. Para ahorrar el tiempo, tomamos que lambda es menor a 0 ya que las otras dos no cumplen las condiciones iniciales, y también a lambda le igualamos a menos w al cuadrado, ya que es por conveniencia, nos conviene tenerlo elevado al cuadrado porque tenemos a segundas derivadas tanto de n como de m. Bueno, trabajando en la segunda ecuación respecto de m, reemplazamos el valor de lambda y nos quedaría segunda derivada de m respecto de t más w al cuadrado m respecto de x igual a 0. Después reemplazamos a m con un factor d y al final se convertiría en una ecuación ordinaria homogénea, y hallamos las raíces de la ecuación y nos daría raíces complejas más menos w imaginario. Y para dar solución a la segunda ecuación sería m de x va a ser igual a e a la 0x todo por a sub 1 coseno de wx más a sub 2 seno de wx. Al final e a la 0x es igual a 1 y solo nos quedaría a sub 1 coseno de wx más a sub 2 seno de wx. Para nosotros poder determinar el valor, en este caso la solución de m de x, vamos a utilizar nuestras condiciones iniciales. Como nosotros estamos trabajando con la variable x, justamente vamos a utilizar las condiciones de frontera que también se relacionan con la variable x. Para poder nosotros utilizarlas, vamos a utilizar lo que ya habíamos establecido en un inicio, que justamente y de x de t va a ser igual al producto de m de x y n de t. Ahora, nosotros vamos a reemplazar aquí las condiciones de frontera que teníamos. Si las reemplazamos, pues obtenemos esta expresión, y esto simplemente sería igual a 0. Ahora, si nosotros analizamos esta expresión, n de t no puede ser igual a 0. Porque si sería igual a 0, por ejemplo, la vamos a considerar igual a 0, pues esto no quiere decir que para cualquier valor de t, simplemente n simplemente sería 0. Entonces, como n de t vale 0 y sería una constante, pues si la reemplazamos aquí, y de xt también sería 0, sería una constante. Pero nosotros aquí observamos en una de las condiciones que y no siempre va a ser 0, sino que va a tomar diversos valores. Entonces n de t no puede ser igual a 0 y por tanto m de 0 pues sería simplemente 0. Si nosotros reemplazamos la otra condición, la que tenemos aquí, pues vamos a obtener lo siguiente. Esto también sería igual a 0 y por el mismo principio n de t pues sería diferente de 0 y n de 4 sería 0. Estas condiciones que ya hemos determinado, nosotros podemos aplicarla en nuestra m de x para poder ya justamente determinar esta solución. En primera instancia vamos a considerar que x es igual a 0. Si nosotros la reemplazamos obtenemos la siguiente expresión. Aquí ya podemos empezar a reducir algunas expresiones, por ejemplo la de aquí. Seno de 0 sería igual, en este caso, a 0.
por tanto pues esa expresión simplemente se elimina. Ahora, coseno de 0 también es 1, por tanto m de 0 pues simplemente nos saldría la constante arbitraria a1, que justamente sería igual a 0, por tanto a de 1, que en este caso nuestra constante arbitraria, sería igual a 1. Si nosotros consideramos ello, pues en la expresión que tenemos aquí vamos a simplemente reemplazarlas. A de 1 simplemente sería 0, esto siempre sería así, así que simplemente esa expresión se eliminaría. Entonces simplemente nos quedaría esta expresión. Ahora, esta expresión todavía podemos reducirla un poco más. Para ello vamos a utilizar nuestra segunda condición, justamente aquí la tenemos. Si nosotros reemplazamos x igual a 4, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Ahora, si nosotros analizamos esta igualdad, en primera instancia vamos a considerar que a de 2 es igual a 0. Si nosotros consideramos ello, pues aquí reemplazándolo, a de 2 sería 0 y toda expresión pues sería 0. Entonces m de x sería 0 y nosotros recordamos que si m de x o n de t vale 0, pues estaríamos llegando otra vez a soluciones triviales, por tanto es justamente eso no estamos buscando. Por tanto, a de 2 pues tendría que ser diferente a 0 y seno de 4, w en este caso sería igual a 0. Si nosotros analizamos esta expresión, pues ¿qué ángulos tiene que tomar seno para salirnos 0? Puede ser por ejemplo 0, pero en trigonometría de manera general se explica que puede ser cualquier entero positivo de pi. Sin embargo, aquí no vamos a considerar al 0 porque si n sería 0, w a su vez sería 0. Y por tanto, m de x sería 0 y justamente llegamos también a solución trivial y eso es lo que no estamos buscando. Aparte, no vamos a considerar los valores negativos, por ejemplo menos 1 o menos 2, porque si hacemos eso estamos repitiendo lo que vendrían a ser valores y justamente eso tampoco queremos. Por tanto, solo vamos a considerar aquellos enteros positivos. Si nosotros despejamos, vamos a obtener que w justamente es igual a n de pi entre 4. Ahora, como n puede tomar valores de 1 al infinito, pues vamos a obtener n valores, y en este caso n soluciones. Va a existir una solución para cada n en este caso. Por este principio, si nosotros lo aplicamos a la expresión de m de x que nos había quedado, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener una solución m de x por cada valor que va a tomar n. En este caso la constante arbitraria también va a tomar un valor por cada n, que va a ser igual a coseno de nx pi entre 4. Ahora, hasta aquí hemos determinado m de x, pero todavía no hemos determinado n de t. Para ello vamos a utilizar la ecuación diferencial que habíamos determinado en un inicio. Recordemos que lambda estamos considerando negativo porque si consideramos 0 llegamos a solución trivial, y si consideramos que lambda es positivo también llegamos a una solución trivial y eso no estamos buscando. Si aquí vamos a considerar que lambda es igual a menos w al cuadrado, si lo reemplazamos pues obtenemos esto, ¿no? Recordemos que esta es una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Para resolverla, en este caso como es homogénea, simplemente vamos a hallar la solución complementaria. Justamente para poder hacerlo vamos a descomponer esta segunda derivada. Simplemente la vamos a descomponer en un d al cuadrado por n de t y simplemente factorizarlo, aquí lo tendríamos. Ahora, esta expresión que está dentro del paréntesis vamos a igualarlo a 0 para hallar las raíces, con lo cual pues vamos a hallar la solución complementaria, lo que estamos buscando. Lo tendremos aquí, las raíces pues nos saldrían en este caso raíces complejas. Este sería un caso de ecuaciones ordinarias homogéneas. Recordando, si nos salen raíces son complejas, nosotros tendríamos que utilizar esta, en este caso pues la solución que vamos a obtener va a ser igual a esta expresión, en la que simplemente vamos a reemplazar los valores de a y b. En este caso vemos que no tenemos a, así que consideramos simplemente que a es igual a c en este caso. Entonces b simplemente sería 3, simplemente lo que tenemos aquí y simplemente lo reemplazamos. De lo cual n de t pues va a ser igual a la siguiente expresión. Ahora, al igual que el anterior, vamos a tener que disminuir, justamente poder eliminar al menos una de las constantes arbitrarias. Para ello vamos a utilizar también nuestras condiciones iniciales, en este caso vamos a utilizar la segunda. ¿Y por qué no la tercera si también se relaciona con t? Esto principalmente lo vamos a hacer porque se nos va a facilitar bastante trabajar con la segunda porque es mucho más compleja. Si vemos la tercera pues se iguala a lo que vendría a ser una función, sin embargo en la segunda simplemente a un cero, así que justamente por facilidad vamos a utilizar la segunda. Para poder utilizarlo otra vez recordamos que estamos utilizando que y de x de t va a ser igual al producto de m de x por n de t, justamente esto vamos a utilizar para poder aplicar nuestra condición y poder reemplazarla
en el valor de NDT. En primera instancia, para poder utilizarla tenemos que sacar la derivada parcial, en este caso en función a t, de lo cual vamos a obtener lo siguiente. M de x en este caso simplemente sería constante, simplemente n de t pues hacemos la derivada. Ahora esto vamos a reemplazar x de 0, justamente el tiempo va a ser 0, lo cual pues con nuestra condición va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros analizamos esta igualdad, m de x ya vimos que no puede ser 0 porque llegaríamos a solución, en este caso trivial, justamente ello no estamos buscando. Por eso m de x pues sería simplemente 0. Por tanto, n' de x sería 0. Si nosotros utilizamos esta condición, pues vamos a reducir lo que es esa expresión. Muy bien, como estamos justamente la condición, recordemos que tiene una derivada en este caso, entonces para nosotros poder operarla vamos a sacar la derivada en este caso de n de t, de lo cual pues obtendríamos lo siguiente. Coseno simplemente pasaría a ser menos seno y seno sería coseno, y simplemente las constantes, que en este caso es 3w, simplemente saldrían de la expresión. Ahora vamos a reemplazar en 0 justamente para poder aplicar nuestra condición, que sería igual a 0, justamente eso es lo que menciona en nuestra condición. Ahora aquí también podemos eliminar, por ejemplo, seno de 0 es 0, así que toda esa expresión sería 0, así que se elimina, simplemente nos queda esa expresión. Ahora coseno de 0 sería 1, así que nos queda esta expresión simplemente. Ahora recordemos que w ya lo habíamos determinado, es una constante, entonces esta expresión podemos pasarla dividiendo al otro extremo. Recordemos que 0 entre cualquier número simplemente sería 0, así que b de 2 simplemente sería 0. Recordemos también que w era igual a npi entre 4, así que con esos dos principios vamos a poder ya reemplazar en la expresión que justamente nos quedaba, que era esta, ¿no? Si nosotros la reemplazamos, otra vez vamos a tener, recordemos que n es 1, 2, 3 sucesivamente, tiene de 1 hasta el infinito, enteros positivos, entonces vamos a tener una solución para cada n. Aquí la solución arbitraria también va a estar en función a n, porque para cada n va a tener un valor diferente. De coseno, pues simplemente vamos a reemplazar aquí w, que sería 3n pi t entre 4. Una vez obtenido las soluciones de m y n, tendríamos que reemplazar en y. Nos sería y es igual a m por n, y y representa infinitas soluciones, entonces lo denominamos y sub n. Entonces esto sería igual a sub n y multiplicado por seno de n pi por x sobre 4 por la constante de b sub n multiplicado por coseno de 3n pi t sobre 4. Y bueno, como a y b representan unas constantes, la multiplicamos, entonces se representaría otra constante, de la cual le denominamos c sub n, y copiamos todas las mismas funciones de seno y coseno. Bueno, una vez hecho ello, se necesitaría hallar la constante n. Para ello debemos aplicar la condición que nos dice que y es igual a 2 seno de pi por x, nos da la condición en la parte inicial. Y sub n representa infinitas soluciones, la cual también se presenta la combinación de todas esas funciones, la cual estaría dado o representado por y sería igual a x, y de x t sería igual a la sumatoria de n es igual a 1 al infinito por la constante de n multiplicado por el seno de n pi por x sobre 4 por el coseno de 3n de pi por t sobre 4. Bueno, y una vez comparando y tenemos que satisfacer la condición de la función, que es igual a 2 seno de pi por x, entonces tendríamos que reemplazar t es igual a 0. Entonces, una vez reemplazando que t es igual a 0, el coseno se nos iría, por aquí coseno de 0 sería igual a 1. Entonces tendríamos que y es igual a la sumatoria de n al infinito de la constante de n de seno multiplicado por seno de n por pi por x sobre 4 es igual a 2 seno de pi x. Esto representa una función de Fourier
cualquiera, lo cual sería resuelto simplemente comparando senos con senos en igualdad. Entonces tendríamos que desarrollar las primeras soluciones para poder hacer una comparación. Entonces tenemos que la constante 1 por el seno de pi sobre 4 más la constante 2 por el seno de pi x sobre 2 más la constante, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que en la constante 4 se simplifica y nos quedaría que la constante 4 multiplicado por seno de pi por x, y esto sería igual a la expresión que tenemos en el otro lado, que sería 2 seno de pi x. Entonces, haciendo las comparaciones, si decimos que la constante 4 es igual a 2, entonces todas las demás soluciones serían igual a 0, a diferencia de n es igual a 4. O sea, la diferencia es, una vez hecho eso, reemplazamos la constante n en nuestra expresión inicial, la que tendríamos que la sumatoria de n es igual a 1 al infinito de la constante 1, mejor dicho, la constante n por el seno de n pi x sobre 4 por el coseno de 3 n pi por t sobre 4. Entonces, una vez reemplazando la constante n, nos daría que, o sea, y sería igual a la constante 4 por el seno de 4 pi x sobre 4 por el coseno de 3 por 4 pi t sobre 4, y simplificando nos daría que sería igual a y, sería 2 seno de pi x por el coseno de 3 veces pi t. Esta sería la solución de todo nuestro ejercicio.